You're gonna leave the mall, or you're going in cuffs in 3 seconds, I promise you. Put me in the cuffs. I will put you in the Put me in cuffs. cuffs. Okay. Right now. Las agresiones entre policías y civiles son moneda corriente en Norteamérica y cada vez se tornan más peligrosas. You're done. Go to jail. You are under arrest. You hear me? You're under arrest. Sin embargo, lo que muchos no ven es el nivel de brutalidad y tensión que ocurre fuera de las cámaras de la televisión, como en las esquinas más oscuras de las ciudades, o incluso en lugares tan cotidianos como una escuela o un centro comercial. Resisting. Get the off. Please get off of me, Brian. Just straight the out of my head. La joven que grita desaforada es una estudiante que acaba de ser suspendida en la escuela. Quien sostiene sus muñecas es un policía altamente entrenado. El 25 de julio de 2023, un incidente aparentemente menor en una escuela dio un giro inesperado cuando una adolescente suspendida se negó a abandonar las instalaciones. Todo comenzó con una llamada de emergencia al 911 desde el centro educativo, donde el personal solicitaba la intervención policial para manejar la situación. Lo que siguió fue un altercado que terminó en arresto y dejó a la comunidad escolar conmocionada. El oficial llegó a la escuela e intentó dialogar con la joven para que se retirara pacíficamente. Sin embargo, lejos de colaborar, la estudiante reaccionó de manera agresiva. Golpeó al oficial en varias ocasiones mientras él trataba de contenerla. En un momento, se escucha al policía decir con tono firme: «Debes calmarte ahora o esto va a terminar peor para ti». Pero sus advertencias fueron ignoradas. All right, get on your You're stomach. literally touching me right now, dog. Your stomach. Off of me. I'm not going nowhere till my mom gets here, bro. What the That's not how this works. En ese momento, llegó la madre a la instalación. Al principio parecía que su presencia podría ser la clave para calmar la situación. Sin embargo, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Según los testigos de la escena, la mujer irrumpió con furia, gritando y acusando al oficial de utilizar fuerza excesiva para manejar a su hija. Su voz, cargada de desesperación y rabia, resonaba en el aire, exigiendo explicaciones y desafiando la autoridad policial. La tensión aumentó de inmediato. Get the off me. Get off of me. Los agentes presentes intentaron calmar a la madre, pidiéndole que se alejara y dejara que ellos manejaran la situación. Pero sus palabras fueron inútiles. La madre no hacía más que aumentar el volumen de su acusación, convirtiendo lo que podría haber sido una discusión en una confrontación directa con la policía. La atmósfera se volvió cada vez más tensa, cargada de amenazas implícitas. La multitud de curiosos que se había reunido alrededor comenzó a murmurar, algunos apoyando a la madre, otros simplemente observando en silencio, con una mezcla de miedo y morbo. Era como si el tiempo se hubiera detenido y lejos hubiera quedado un simple conflicto escolar. Handcuff me. No one's taking it that serious, nigga. Y'all are so unnecessary. Y'all all That was unnecessary as I was walking the lunch. Now I have to put me. Las imágenes muestran a la adolescente forcejeando con los agentes, incluso dentro del vehículo policial. Fue formalmente acusada de agresión a un oficial de la ley, un delito grave que podría tener consecuencias devastadoras para su futuro. Este caso puso de relieve no solo las dificultades a las que se enfrentan los oficiales en situaciones cotidianas, sino también el creciente nivel de desafío y resistencia a la autoridad en ciertos sectores de la sociedad. Viajemos ahora al estado de Florida, al sur del país, donde una confusa situación entre la policía y una mujer que parecía al borde de un ataque de nervios se tornó en un enfrentamiento directo en cuestión de segundos. El 22 de julio de 2023,
Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y una ciudadana, capturado por las cámaras personales de los uniformados, sacudió la ciudad de Lakeland. Esta vez, el escenario fue un estacionamiento de una gasolinera, donde una mujer armada sembró el pánico y terminó protagonizando una persecución policial que parecía sacada de una película de acción. Todo comenzó cuando los oficiales fueron alertados de un disturbio en el lugar. La sospechosa había entrado y salido del local varias veces. Según testigos, se mostró cada vez más alterada, gritando e insistiendo en que no tenía su documento de identidad a mano. Hey, quit reaching around the car. Did you just not tell me to provide you with my ID? Yes or no? Yes or no? Yes or no, right? Where is it Yes at? or no? Where is Yes or no? Exactly, I'm looking for my You're tripping. Okay. La sospechosa comenzó a grabar la situación con su teléfono celular, rechazando las órdenes de los agentes de la ley. Como la mujer no detenía su accionar violento, la policía comenzó a subir el volumen de la voz, hasta pasar definitivamente a apresarla. Please stop grabbing me up. You Stay right here. Where are you going? Stand right here. Stop touching me, bro. I'm trying to call my case manager. Move. I just put her in. Like, I'm trying to call my case manager. Go around, put your hands on this guy. Blowing the out of me, bro. Can't seem to cooperate. Call the YWCA immediately. Los oficiales encontraron una mochila robada, prueba de los crímenes que la mujer había cometido la noche anterior. Mientras los oficiales aseguraban las pruebas, la sospechosa fue detenida, una vez más demostrando lo volátil que pueden ser los enfrentamientos entre civiles y fuerzas del orden. En cuestión de minutos, la situación se había transformado de un robo en una gasolinera a un arresto violento. Las consecuencias para ella ahora eran claras. Tendría cargos criminales y unos buenos meses tras las rejas. Veamos nuestro último caso, ocurrido en un bullicioso centro comercial. Lo que podría haber pasado como un incidente más de alteración del orden público se convirtió en una situación mucho más grave. Todo comenzó como una disputa doméstica más en medio de la rutina diaria, pero lo que parecía ser una conversación trivial sobre una bolsa de zapatos terminó desencadenando una escena completamente fuera de control. We need you to stay away from here. What was going on in the first place? What's happening? So dumb. How do you offer to pay for somebody to buy somebody something and then buy it for them and then get mad at them? 18 de marzo de 2024. En las imágenes captadas por las cámaras de los uniformados, el sonido de las voces elevadas resuena, mezclándose con el bullicio de los compradores que caminaban despreocupados por los pasillos del centro comercial. La mujer, identificada más tarde como Lola, estaba atrapada en una discusión con un hombre, aparentemente su pareja. La fuente del conflicto, una bolsa de zapatos que ella intentaba devolver. La tensión se acumulaba a medida que el intercambio verbal se hacía cada vez más acalorado. Los empleados de seguridad, atentos a cualquier indicio de conflicto, comenzaron a acercarse a la pareja, observando cuidadosamente cada movimiento. Los gritos y gestos agresivos pronto llamaron la atención, y fue entonces cuando los oficiales de policía, al ser alertados, llegaron al lugar para mediar en lo que parecía una disputa trivial. Lola, visiblemente molesta y desafiante, se negó rotundamente a abandonar el centro comercial. «No voy a irme sin él», gritaba con una furia que se podía sentir en el aire, sus ojos ardiendo con determinación mientras desafiaba a los oficiales. Back up. Go ahead. You're gonna go. You're not gonna act tough. You wanna go and hand up? Aunque los agentes intentaban calmarla y hacerla avanzar hacia la salida, sus esfuerzos fueron en vano. Cada vez que intentaban moverla, ella se detenía, levantando las manos en señal de resistencia. Los policías intentaban mantener la calma, pero el ambiente estaba cargado de una energía palpable, como si la situación pudiera estallar en cualquier momento. Ella, sin embargo, no se mostró dispuesta a cooperar y comenzó a gritar desaforadamente. En cuestión de segundos, el policía se recuperó del choque y con una determinación que se podía ver en su postura,
agarró a la joven con firmeza. All right, thanks, bro. Thanks, Mom. I didn't know. El oficial se mantuvo firme. Durante el altercado, se confirmó que no se trataba de un caso de violencia doméstica entre Lola y el hombre, sino de un desacuerdo banal que había escalado de forma inesperada. Según declaraciones posteriores, la mujer estaba fuera de control desde el principio y había mostrado comportamiento agresivo hacia el personal de seguridad antes de que llegara la policía. Lola fue escoltada a la salida, esposada y con ojos de furia, junto a varios oficiales y el bullicio de curiosos que veían el llamativo operativo policial. You like your dog? All right, Don't look at me. we'll use I this can't look at you now. You can All right, I'm gonna need you to relax. relax. Lola fue acusada de agresión contra un oficial de la policía, trasladada a una celda de detención temporal. El agredido, afortunadamente, no sufrió lesiones graves. Los 3 casos narrados son ejemplos de cómo situaciones comunes pueden convertirse rápidamente en episodios de violencia, gracias a una mezcla de emociones descontroladas, desafío a la autoridad y, en algunos casos, ataques violentos. Sin embargo, estos incidentes también plantean preguntas importantes. ¿Qué está llevando a tantas personas a reaccionar de forma violenta ante las autoridades? ¿Es esto un reflejo de problemas sociales más profundos, como la desconfianza en el sistema, el estrés o incluso la falta de educación sobre las consecuencias legales? El desafío sigue siendo grande, pero tal vez al aprender de estos casos, se pueda evitar que situaciones similares terminen en tragedias mayores. Así es como finaliza otro video de Mundo Bélico. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si quieres conocer otros incidentes entre policías y civiles en Estados Unidos, te invitamos a que te suscribas al canal. Hasta la próxima.